Un doctorado en Ciencias del Mar, Oceanografía Geológica, mención honorífica y una medalla al mérito universitario, Alfonso Cano. Maestra en Ciencias del Mar, en Oceanografía Biológica y Pesquera, y una licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias, UNAM. Sus líneas de investigación son la paleoceanografía y paleoclimatología del Holoceno, paleoclimatología de los eventos abruptos, micropaleontología, foraminíferos betónicos, radiolarios y silicoflagelados, en microscopía electrónica de barrido y microanálisis. Tiene un reconocimiento al mérito universitario, medalla Sor Juana Inés de la Cruz, de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidenta de la Unión Geofísica Mexicana. Nuestra segunda ponente es la maestra en Ciencias Xóchitl Cruz Núñez, es química y maestra en Ciencias Químicas por la UNAM. Actualmente es candidata a doctora en Ciencias de la Tierra por la Facultad de Ciencias. Tiene experiencia docente de más de 20 años en la UNAM, investigadora en el Instituto Mexicano del Petróleo, en modelación de la calidad del aire. Participó en el primer esfuerzo internacional para caracterizar la contaminación atmosférica de la Ciudad de México. Se desempeñó en los gobiernos del Distrito Atmosférica de la Ciudad de México. Se desempeñó en los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México en las áreas de transporte, impacto ambiental y políticas públicas. Actualmente colabora en el Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar en el Centro de Clínicas Atmosféricas. Las áreas de contaminantes y fuentes clave y mitigación del cambio climático. Sus líneas de investigación son los inventarios de emisiones de gases y contaminación efecto invernadero, forzamiento radiactivo, potenciales de calentamiento global, óptica y fotoquímica atmosférica, mitigación de emisiones y política pública de cambio climático. A continuación va a pasar primero la maestra en Ciencias, Xóchitl Cruz, con una breve introducción, y enseguida la doctora Ligia nos va a resolver nuestras dudas y nos va a hablar de la actual investigación acerca del tema. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. La primera era el título, la ponencia. Gracias. ¿Qué es cambio climático? Bueno, calentamiento global. Gracias. Bueno, es el aumento gradual de la temperatura en la Tierra debido al efecto invernadero, donde los gases comienzan a hacer que se vuelva a reflejar los rayos solares, y eso genera un calentamiento al sistema terrestre. Muy bien, por ahí vamos. Bueno, calentamiento global es el aumento en la temperatura debido a un incremento en los gases de efecto invernadero, principalmente, que son los que van a capturar la radiación de la Tierra y la reemiten de manera que generan un ambiente propicio para la vida en la Tierra. Si no tuviéramos gases de efecto invernadero, la temperatura de la Tierra andaría como en menos 20 grados centígrados más o menos. El problema es cuando incrementamos mucho la concentración de los gases de efecto invernadero, empieza a haber un aumento en la temperatura. El balance de la radiación que llega a la Tierra, la que sale, y los gases de efecto invernadero es un balance muy delicado, de manera que si alguno de los componentes cambia, va a haber un cambio en la temperatura de la Tierra. Aumentar la temperatura de la atmósfera en sí es el calentamiento, pero ese calentamiento trae efectos secundarios. Ese calentamiento trae efectos secundarios, efectos adicionales, efectos de retroalimentación, y esos son los que dan lugar a un cambio en el clima, ¿sí? Son la serie de eventos en cascada que siguen de uno
a otro eventos después del calentamiento global. El cambio climático actual es 100%, 99% provocado por la actividad humana. De eso la certeza es prácticamente completa. Estas figuras corresponden a las diferentes, algunos parámetros que son clave en el clima de la Tierra. Por ejemplo, aquí este es un planisferio, no sé si lo pueden ver, este es un planisferio y podemos ver aquí diferentes parámetros en diferentes partes de la Tierra. La temperatura, por ejemplo, aquí en grados centígrados, en Norteamérica, de 1910 a 2010, todos los parámetros van de ese rango de años. Podemos ver las líneas gruesas, las líneas negras son mediciones, ¿sí? Las barras rosas son la modelación considerando la actividad humana, las emisiones que el hombre emite. Y el rango azul, esta barra azul, son modelaciones considerando que el humano no está emitiendo, o sea, son emisiones naturales nada más. ¿Esto qué muestra? Muestra que para la mayoría de los parámetros, bueno, para todos los parámetros que están representados aquí, la modelación considerando las emisiones generadas por el hombre coinciden con las mediciones de cada uno de los sitios que se están midiendo para ese periodo de años. Eso lo que está dando evidencia es de que efectivamente las emisiones generadas por la actividad humana están generando una serie de cambios. Por ejemplo, aquí en la temperatura, tenemos la temperatura de Asia, como se representa muy bien con estos modelos, mientras que los modelos con emisiones naturales pues no están reproduciendo la realidad. Tenemos aquí, por ejemplo, es el contenido de calor de los océanos, también en el Océano Índico, por acá tenemos en el Pacífico Sur, debe haber también por aquí algo en el Atlántico Norte. Vean cómo el contenido de calor en el Atlántico Norte ha aumentado mucho. Y bueno, algunos parámetros en la Antártica, ¿no? El contenido de calor, la temperatura, la cubierta de hielo, allá arriba también. Y bueno, todos estos parámetros, al menos estos de aquí, están muy bien representados si consideramos las emisiones de la humanidad, ¿sí? La siguiente, por favor. La siguiente. El calentamiento global trae aparejados una serie de eventos, como les comenté. Muchos de ellos no son predecibles, no sabemos cuáles van a ser las retroalimentaciones de esta cadena de eventos. Aquí en esta figura lo que tenemos son diferentes riesgos, por ejemplo, eventos singulares de gran escala, impactos globales agregados, distribución de impactos, eventos extremos, como los grandes huracanes, esos que había en la película un poco, y sistemas únicos y amenazados. Y pueden ver una barra aquí que va desde no se puede detectar, moderado, alto y muy alto, que es el nivel de riesgo debido al cambio climático. Y entonces podemos ver que cada uno de estos sistemas son afectados de diferente manera de acuerdo con el aumento de la temperatura. Este es si aumentamos 1 grado, que es como estábamos en los 2000, en el año 2000. Si aumentamos 2 grados, 3 grados, 4,
respecto de 1750, antes de la Revolución Industrial. Podemos ver que con 1 grado, pues ya hay una cierta afectación, bueno, moderada, bueno, aquí apenas empiezan los eventos singulares de gran escala, pero aquí ya tenemos afectaciones sobre los sistemas ecológicos únicos y amenazados, eventos extremos, y ya hay distribución de impactos. ¿Qué es distribución de impactos? Es, por ejemplo, una manifestación de los impactos más acentuada en ciertos lugares, por ejemplo en el Ártico, respecto de otros. Por ejemplo, en 1980, un aumento de 1.5, y entonces los diversos sistemas afectados van a empezar a sentir con mayor influencia el calentamiento global. Y así tenemos diferentes escenarios. La cuestión es esa, que si seguimos como vamos, pues vamos a llegar como por acá, ¿no? Es lo que se está previendo, que vamos a llegar a más de 4 grados centígrados al finalizar este siglo. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, entonces lo que tenemos que hacer es decidir más bien a dónde queremos llegar. Si vamos a reducir nuestras emisiones, dice, a ver, si no hacemos cambio en las emisiones de 2010, si nos quedáramos como en el 2010, llegaríamos como a 580, 700 partes por millón, que corresponden como aquí, ¿no? 2,5 grados más o menos. Si mantenemos las emisiones como las teníamos en el año 2010. Si le bajamos, que es el esfuerzo que el Acuerdo de París está tratando de instrumentar, si le bajamos, entonces vamos a poder quedarnos debajo de esta meta de los 2 grados centígrados, en no sobrepasar los 2 grados centígrados, ¿sí? Y tendríamos entonces esta cobertura de riesgo para los diferentes sistemas de la Tierra. Y bueno, la cuestión es, si seguimos aumentando, entonces vamos a tener otros escenarios que no son muy deseables para los eventos señalados. Si tienen preguntas, háganlas, por favor. La que sigue, por favor. Y bueno, estas son algunas de las afectaciones en los sistemas de la Tierra. Por ejemplo, los sistemas físicos son los azules, los sistemas biológicos son los verdes y los sistemas humanos son los rojos. Podemos ver de estos sistemas, por ejemplo, los glaciares, la nieve y demás, están dados por esto, los ríos, lagos, el sistema hidrológico por esto, y la erosión de las costas y los niveles en el mar por ese simbolito. Igual tenemos aquí ecosistemas terrestres, vida silvestre y marinos, y sobre los humanos tenemos producción de alimentos, salud y bienestar y economía. Y entonces vemos que a lo largo, si recorremos todo el planeta, encontramos diversos tipos de impactos. Los impactos, además de ser sobre los sistemas físicos, tienen que ver con los ecosistemas o sistemas ecológicos, y sobre los humanos. Sobre los humanos, obviamente, se va a manifestar más en aquellas concentraciones altas de población, ¿sí? Sobre los sistemas físicos, obviamente es en las regiones polares, allá arriba. Aquí están los ecosistemas también terrestres, todos estos. ¿Qué más? Y si se fijan, tenemos fuertes impactos en las zonas costeras, ¿sí? Por acá. ¿Qué más? En las zonas que son áridas tenemos un gran impacto. En las islas pequeñas también tenemos principalmente impactos en las pesquerías, en los ecosistemas
y también un poquito en los sistemas humanos. En Europa vean qué gran cantidad de, bueno, los impactos son fuertes. ¿Por qué? Porque es un área muy pequeña que está densamente poblada, relativamente densamente poblada, y tiene una gran dependencia de pues, los alimentos y de pues una economía muy centralizada en un espacio pequeño. La siguiente, por favor. La siguiente. A ver si me pudieran poner este video me lo encontré y me gustó mucho, quisiera ponérselos porque habla un poco de cuál es la circulación marina, que es la que en la película ocasionó este gran congelamiento. En la realidad no sabemos si, bueno, es una película, ¿no? Es ciencia ficción, se supone, y no sabemos si en la realidad va a ser tan súbito este cambio. Lo que sí es cierto es que gran cantidad de científicos están trabajando para dilucidar qué pasaría si un aumento en la temperatura. Es que no está el archivo, hay que conectarse a internet, por favor, a esa dirección. Si este aumento en la temperatura va a tener implicaciones fuertes en la circulación marina. Se sabe que efectivamente la principal corriente, que es la de la que viene de la Antártica, será capaz de aguantar estos cambios. Si este aumento en la temperatura va a tener implicaciones fuertes en la circulación marina. Se sabe que efectivamente la principal corriente, que es la de la que viene de la Antártica, será capaz de aguantar estos cambios en la temperatura. Vamos a verlo. Bueno, este pequeño video habla precisamente de la importancia que tiene la corriente del Golfo. Esta corriente lo que hace es transportar energía, o sea, tremendas masas de agua hacia el norte de Europa. Ustedes vieron el norte de América, y al llegar a Europa, como Europa es fría, lo que hace es interacciona con la atmósfera y calienta toda esa zona. Por eso Europa tiene ese clima bonito, bueno, agradable. La cuestión es, ¿qué pasa cuando la temperatura aumenta? Entonces se van a igualar, digamos, va a bajar ese gradiente, esa diferencia de temperatura, y la corriente puede detenerse. La cuestión es esa: si se detiene la corriente, ¿qué va a pasar? Pesquerías, mamíferos marinos, fitoplancton, zooplancton, todos esos ecosistemas que se están moviendo con esta corriente, por un lado van a detenerse, no sabemos qué va a pasar, pero lo principal es que la corriente se va a detener, y al detenerse puede suceder que Europa ya no reciba esa cantidad de aire caliente, de humedad y demás, y entonces empieza a enfriarse. Y ese es el evento de humedad y demás, y entonces empieza a enfriarse. Y ese es el evento extremo de ese enfriamiento, es lo que en la película nos mostraron como el congelamiento. Es una película de ficción, las cosas obviamente no pasan en un día, pasarían como en décadas, o están pasando en décadas, pero la cuestión es esa, que uno de los principales problemas del calentamiento global va a ser la ralentización de la corriente del Golfo, con todos los eventos en cadena asociados. Como decía, en el video dice, bueno, pues tarde o temprano nos tenemos que aclimatar a estos cambios, ¿no?
pues tarde o temprano nos tenemos que aclimatar a estos cambios, ¿no? Y como decía el protagonista de la película, bueno, el hombre ha sobrevivido a varios cambios en el clima. Yo podría adicionar, los mayas se tuvieron que mover, Mesopotamia desapareció también por un calentamiento global, pero no han sido cambios los que ha sufrido el hombre tan extremos en el tiempo y de la magnitud del cambio. Por favor, ¿me la muestras? Estas balanzas lo que intentaban mostrar es el delicado balance que hay en el sistema climático de la Tierra, y de lo que se trata es de ejemplificar que un cambio puede ser un cambio pequeño que regresa otra vez a su estado natural, pero llega un momento en que los cambios pueden ser tan grandes que ya no regresan, ya no son reversibles, ¿sí? Ya pasamos a otro estadio, y ese estadio es el problema que tenemos en la actualidad, que en un momento dado pudiérase alcanzar cuando el umbral ha sido alcanzado, ese umbral de aumento en la temperatura y de los eventos asociados al cambio climático se puedan alcanzar. ¿Ya? Ok. Sí, no hay problema, está bien. Otra es que yo no porque sea oceanógrafa, o sea, leen mi semblanza y para mí lo más fácil decir, es una oceanógrafa venida menos, porque ahora tiene algunos cargos administrativos y la presidencia de la UGM, pero todavía intento hacer investigación y lo que hago es reconstrucción del clima. El señor lo anuncian como que es un paleoclimatólogo. Entonces, el estudio del clima del pasado se hace utilizando registros naturales. Registros naturales como pueden ser los registros geológicos, rocas, sedimentos, o en este caso los núcleos, los cilindros de hielo que se conectan en las zonas polares o en las zonas donde hay una gran altitud, como son 4.000, 5.000 metros de altura, donde pueden estar este tipo de hielos. La zona andina, por ejemplo, o también en este tipo de hielos, la zona andina, por ejemplo, o también en cosas como que para nosotros son más comunes, como los espeleotemas, que son las estalactitas y las estalagmitas. Precisamente la maestra refería al cambio, el colapso de la civilización maya, está referida debido a un cambio climático abrupto, en donde inicialmente sacaron un artículo en Science, en donde decía que había habido una gran cambio y que había una gran aridez. En estos registros de mayor resolución, ahora en las estalactitas, están viendo que fueron siete periodos de gran aridez, y lo están corroborando con los registros de los arqueólogos. Entonces, para mí, yo trabajo más con variabilidad climática, que pues es la variabilidad del clima a través del tiempo geológico, que es una cuestión natural, debida a básicamente hay un montón de factores, ¿no? Aquí hablaron mucho del sol, obviamente, básicamente hay un montón de factores, ¿no? Aquí hablaron mucho del sol, obviamente el sistema climático es súper complejo, súper complejo, es un sistema complejo. Entonces no sabemos, si le movemos una cosa así, no sabemos cuál va a ser lo que se va a detonar. Y esta variabilidad climática, dicen, bueno, pues el sol es el que controla principalmente. El sol, básicamente, hay algunas hipótesis y teorías que son de las más conocidas. Ustedes han oído hablar de los ciclos de Milankovitch, seguramente, y entonces, bueno, tienen que ver con la cantidad de energía que le llega al planeta y cómo se distribuye, ¿no? Entonces, dependiendo qué tan cerca estemos del Sol, vamos a recibir cierta cantidad de energía, y depende cómo sea
la inclinación de la órbita del planeta, o lo que este tipo de bamboleo, precesión, va a ser cómo se distribuye en el planeta o en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, y de ahí se recrudece, distribuye en el planeta o en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, y de ahí se recrudece en la parte de la estacionalidad, se vuelven más fríos en los veranos más fríos, o hay, por ejemplo, un ejemplo muy bonito de cuando se escribió la novela de Frankenstein, ¿no? Así tan tétrica, fue en un periodo en donde básicamente había un año sin un verano, ¿no? También eran muy fríos. Entonces, otra de las cosas que a mí me gustaría resaltar, o sea, esta variabilidad es intrínseca del planeta, es una variabilidad natural. Lo que la maestra comenta es que las gigatoneladas de emisiones de dióxido de carbono que están producidas por la industria ahora son el principal factor por el cual se está dando estos cambios y estas alteraciones en todo el sistema. Y pues que el sistema climático es más allá de la atmósfera, es más allá de los océanos, es toda la parte de la litosfera, es obviamente la atmósfera y todos los cuerpos también de agua dulce o que puedan también intervenir en esto. Entonces, imagínense todo este sistema tan complejo con una serie de subsistemas en donde, bueno, entonces imagínense todo este sistema tan complejo con una serie de subsistemas en donde, bueno, obviamente de los más importantes que señalan en la película, pues es el sistema océano-atmósfero, porque están muy bien acoplados. Y no porque yo sea oceanógrafa, pero sí es muy importante el papel del océano. El papel del océano es el principal termorregulador del planeta. Esto que les mostraban ahorita del cinturón que lleva, que transporta la energía hacia los polos, es porque la cantidad de energía que llega al Ecuador, pues cómo se va a distribuir a lo largo del planeta. Los polos serían más fríos si no tuviéramos este cinturón que distribuyera esta cantidad de energía. Entonces, es muy importante que este cinturón se mantenga y que se siga con la velocidad en la cual ahorita están distribuyéndose las corrientes. Y como se dice, es el cinturón, es cinturón de, ¿cómo le dicen en español? La banda transportadora, ¿no? Y entonces esta banda transportadora se puede ralentizar, esa palabra es muy española, se ralentiza la banda transportadora y entonces, pues entonces vamos a tener serios problemas porque no va a ser igual la distribución de energía. Otro papel importantísimo que tiene el océano es que secuestra el CO2. ¿Han oído hablar del secuestro del CO2? Pues básicamente es esto, o sea, el océano secuestra el dióxido de carbono y ese es otro de nuestros grandes problemas, porque a la hora de secuestrar CO2, lo que pasa es que podemos acidificar los océanos, o sea, tenemos más CO2 y formamos más ácido carbónico. Y el ácido carbónico se va aumentando continuamente y lo que tenemos es una acidificación. Y lo que estamos viendo recientemente es algo que le llaman el blanqueamiento del coral. Los corales están conformados por esqueletos de carbonato de calcio, que a la hora de que le cambian el pH al agua se vuelve más ácido. Los corales están conformados por esqueletos de carbonato de calcio, que a la hora de que le cambian el pH al agua se vuelve más ácida, entonces ese carbonato se disuelve. Entonces por eso de ahí vienen las condiciones en las que vive el bichito, que son los pólipos con una alga asociada, que son las oxantelas. Este cambio tan frágil, tan poco perceptible para nosotros, el cambio de la acidez del océano, para nosotros, el cambio de la acidez del océano, hace que abandonen, que no haya este efecto de simbiótico y entonces se produzca el blanqueamiento de coral. Y esto lo estamos viviendo. Otro de los temas que tocó la maestra en los mapas es las zonas afectadas. Sí, ahorita hace el 26 de julio, si mal no recuerdo, hubo una onda de calor muy fuerte en Europa.
la temperatura en París estaba a 43 grados, ¿sí? Algo que no está a 43 grados, ¿sí? Algo que no están preparados para esto. Entonces, este tipo de cambios en ciertas regiones está hablando de que hay realmente problemas en diferentes sistemas locales en diferentes partes del mundo. Y esta onda de calor viajó al Ártico y produjo algo impresionante. Se veían en Islandia cómo se estaban desgajando todos los glaciares, ¿no? Obviamente ahí viene pues la entrada de agua dulce inmediatamente y entonces con menor densidad inmediatamente y entonces con menor densidad, entonces impide que vuelva, que este cinturón se vuelva tan activo como se ve y que distribuya la temperatura y por eso la región, como dicen en la película, pues queda congelada, ¿no? Entonces para mí el mensaje de esta película es, si bien es ciencia ficción, desafortunadamente no soy Tarantino como para darles escenarios, predicciones así a nivel de película. Sí tiene como que el mensaje que quiso dar es de el humano, o sea, la actividad humana realmente está haciendo, o sea, la actividad humana realmente está haciendo un daño en el planeta, ¿no? Y regularmente pensamos nosotros como humanos, ¿no? Las zonas costeras, las tormentas tropicales, el sargazo. Ahí estaban viendo lo del sargazo, estaban viendo, la maestra les mostró la corriente del Golfo, ¿no? Entonces ahorita el problema que tenemos de arribazón, yo no soy experta en sargazo, no soy ficóloga, pero la arribazón de algas que están llegando a las costas mexicanas están siendo transportadas también. Algunos piensan que es del mar de los sargazos que está en el Atlántico, que ha habido una gran cantidad de aportes de nutrientes debido a la devastación que hay en la Amazonia, en donde entonces el suelo queda ahí por ahí muy a flor de piel, y entonces con las grandes precipitaciones todo esto se deslava, llega a las cuencas oceánicas, y entonces llega rica en nutrientes, fosfatos, nitratos, y esto permite que haya un afloramiento de estas algas, y luego las corrientes, cómo las transportan y las distribuyen, no está nada más afectando a México, están afectando todas las islas también del Caribe, las islas francesas, etcétera, y que estamos viendo que es un gran problema, ¿no? Y el sargazo como tal es un problema para los humanos, pero estos son sistemas impresionantes, así flotantes, unos ecosistemas bien bonitos que albergan un montón de organismos también, pero también es un ecosistema que, híjole, es también una amenaza para los pobres arrecifes, porque entonces se sitúan arriba del arrecife y entonces las algas que hacen simbiosis no reciben la luz del sol, ¿no? Entonces, como ven, este sistema, o sea, en la figura que presentó al final la maestra, donde dice afectación en los ecosistemas, afectación en no sé qué, es por donde le quieran buscar, ¿sí? Hay una afectación por esta situación que estamos viviendo ahorita de un incremento en la temperatura, de la temperatura promedio en el planeta. Y no sé si quieran comentar algo más o preguntarnos algo. De eso fue lo que yo recogí de esta película que vi hace algún tiempo. Bueno, la importancia que, pues, imagínense, si pasa esto, pues el muro no servirá de nada, ¿no? Hay cosas ahí medio fantasiosas, pero bueno. Muchísimas gracias por su presentación, doctor. Bueno. Muchísimas gracias por su presentación, doctora Xochitl, por sus comentarios. Bueno, la pregunta que quiero hacer es un poco sobre el sustento científico que tiene la película, porque, bueno, a mí no me queda muy claro, en primera, cómo es que en la película ya sé que es como ficción, ¿no? Pero lo que hacen es que representan huracanes que en la Tierra,
Y bueno, mi pregunta es si eso es posible, ¿no? Y también saber, pregunta es si eso es posible, ¿no? Y también saber por qué en el momento en donde están los huracanes y en el vórtice, si es posible que, por ejemplo, estas diferencias de presiones hagan que el aire frío entre a través de él, ¿no? Entonces no sé si eso es como factible o viable o es ficción, ¿no? Entonces no sé si por ahí, pues, ¿no? Gracias. No, no eran huracanes lo que se estaban mostrando ahí, la dinámica de los huracanes creo que es distinta. Aquí lo que estaban tratando de mostrar era cómo de los huracanes creo que es distinta. Aquí lo que estaban tratando de mostrar era cómo aire en la altura, en la alta troposfera, bajaba en un movimiento como si fuera de un huracán y bajaba a las capas más bajas de la troposfera, que es donde nos alcanza a nosotros. Y claro, el huracán es distinto porque se alimenta del calor del mar. Entonces, en cuanto llega a tierra, inmediatamente pierde fuerza, a menos que regrese al mar y se reorganice, ¿no? Pero, pues no sé, yo desconozco, pero no creo que sea posible una cosa de esas dimensiones, y mucho menos en horas. Así es que el susto quizá no vaya por ahí. El susto tiene que ir en que los cambios sí se están dando, sí se están presentando, pero quizá lo más fácil sería que pasara algo así de una vez, acabamos todos, pero no, van a ir gradualmente y gradualmente, una vez acabamos todos, pero no, van a ir gradualmente y gradualmente vamos a ir sintiendo estas modificaciones en el clima, no en el tiempo, en el clima, y claro, a partir de ahí van a tener, ahí sí, otro clima. A partir de lo que les pasó en la película, efectivamente, va a cambiar su clima para un clima helado de una glaciación. Pero yo no creo que sea posible que suceda una cosa así. Pero esto no nos debe quitar el susto. Perdón, nada más un comentario extra. La circulación de este tipo sí puede existir en esas latitudes, en latitudes norte. Son bueno, mucho más altas, ¿no? Son lo que se le llama ciclones extratropicales. Entonces, sí es un fenómeno que sí la circulación sí existe, ¿no? Como tal, como huracán, no es, como tal, como huracán, no es, como nos explicaba aquí, no se le podría llamar un huracán, ¿no? Pero la circulación sí, el fenómeno, digamos, físico sí es ese, ¿no? Sí existe. No. De las escalas de tiempo. Una de las cosas también que vale la pena retomar de la película, están hablando siempre de la era del hielo. ¿Cuándo fue la era de...? ¿A qué se refieren ellos? ¿Ustedes entendieron cuándo era la era del hielo? ¿Ustedes entendieron cuándo era la era del hielo? ¿Cuándo? ¿Y cuándo fue la glaciación anterior? Ok, pero ¿cuánto duró esa glaciación? Exactamente, o sea, en el tiempo geológico, si nos vamos un poco atrás, de 2.6 millones de años a 11.700 años, nada más, es lo que le llaman el Pleistoceno. Y lo categorizan como un glacial. Nosotros estamos viviendo en una época interglacial y la época del Pleistoceno era un glacial. Entonces ahí hubo una serie de cambios en el clima que fueron muy abruptos, en donde llegó a bajar. El último máximo glacial ocurrió alrededor de hace 26.000 años, de 26.000 a 18.000 años, en donde el descenso del mar fueron de
120 metros. O sea, imagínense, le bajan, o sea, ahí ponen un barco ahí metido que pues tampoco era, eso también sí fue ficción, ¿eh? Pero no voy a poder hablar de la quilla y de no me voy a poner a hablar de barcos. Pero la situación es que sí se tiene que tener claro que este tipo de glaciaciones han ocurrido en el planeta y que algunas en el precámbrico, cuando estoy hablando del precámbrico, estoy hablando de 2.700 millones de años. O sea, acordémonos, el planeta tiene 4.568 millones de años de vida y entonces hubo grandes glaciaciones en donde la Tierra estaba completamente cubierta por hielo y decían que parecía una pelota de nieve, le llaman el periodo del snowball. Entonces estas cosas han ocurrido y es donde el planeta ha recibido menos luminosidad, etcétera. Y lo que yo creo que sí es conveniente comentar, bueno, ¿a qué se refieren con la última glaciación? Algo que le llaman uno de los periodos fríos, la fase transición, que yo creo que sí es conveniente comentar, bueno, ¿a qué se refieren con la última glaciación? Algo que le llaman uno de los periodos fríos, la fase transicional entre el glacial e interglacial, o sea, entre el Pleistoceno y el Holoceno, que es lo que estamos viviendo ahora, se conoce como Younger Dryas y ese fue el que ocurrió hace 11.700 millones de años aproximadamente. Y algo también del registro es que ahora, estos últimos 200 años, o sea, de la revolución industrial para acá, por los cambios que se está viendo en la temperatura del planeta, le llaman el antropoceno. En la temperatura del planeta le llaman el antropoceno. Pero no es una época que esté validada por la Comisión de Estratigrafía y Geología, etcétera, porque requieren otro tipo de evidencias y sobre todo mayor número de extinciones y cosas que marquen precisamente el término de una época para el inicio de otra. Bueno, solamente hacer énfasis otra vez en las escalas de tiempo y de magnitud de los cambios. Las escalas de tiempo de los cambios en el clima que ha habido a lo largo de la Tierra son de miles o de millones de años, mientras que el cambio que está produciendo el hombre en el aumento de la temperatura y consecuencia del aumento de los gases de efecto invernadero es de unas décadas nada más. Entonces, por eso es la gran incertidumbre que hay. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Y no hay que quitar también de vista que grandes cambios, por ejemplo, en los sistemas vivos, en los ecosistemas, más que por el cambio climático, han estado ocurriendo por la caza, por la pesca, por el cambio de uso de suelo y demás. Entonces, todos esos sistemas amenazados, muchos ya extintos, poco tiene que ver esas amenazas con el cambio climático, sino más bien con la presencia del hombre y la depredación de la tierra que ha causado a lo largo de estos pocos años, ¿verdad? Ok. Buenas tardes, gracias por las explicaciones. Yo tengo una pregunta en cuanto a los tipos de emisores contaminantes que las actividades humanas producen. Generalmente, bueno, lo que generalmente se escucha en medios o incluso en libros de información, hablan siempre sobre la industria y los medios de transportación como los principales generadores de contaminantes. Pero hace tiempo leía un artículo donde señalaba como gran parte de esto hacia la ganadería y decía que ella era en gran parte y superior incluso a la industria, una aportadora a los emisores contaminantes y de efecto invernadero. ¿Es esto cierto? Sí, los principales gases de efecto invernadero son el CO2, que es el que se produce por cualquier actividad de combustión. Está el transporte como el segundo. Sí, los principales gases de efecto invernadero son el CO2, que es el que se produce por cualquier actividad de combustión.
Está el transporte como el segundo. La actividad per se de generación de energía, por ejemplo, las plantas termoeléctricas, etcétera, están en primer lugar. O sea, la generación de energía eléctrica es la más emisora. Y, por cierto, en la medida en que controlemos esas emisiones, pues va a ser posible hacer una reducción, ¿no? Y el transporte. Luego viene, ahorita en segundo lugar está no un gas, sino una partícula que denominamos carbono negro. El carbono negro es el diésel, es el hollín ese que arrojan los vehículos a diésel, por ejemplo, o cualquier actividad que queme derivados del petróleo pesados. El carbono negro, además de absorber la radiación que emite la Tierra, absorbe la del Sol. El carbono negro, además de absorber la radiación que emite la Tierra, absorbe la del Sol. Y entonces su actividad calentadora de la atmósfera es miles de veces, puede ser cientos o hasta miles de veces la del CO2. Entonces, por eso es tan importante reducir ya de inmediato este tipo de contaminantes que además afectan la calidad del aire y la salud humana, ¿no? Pero bueno, entonces ese es el que ahorita se posiciona como segundo. En tercer lugar está el metano. El metano se produce por la actividad microbiana y biológica. Entonces, si tienes, por ejemplo, un tiradero de residuos a cielo abierto, la descomposición producida por las bacterias pues está generando metano. La actividad biológica de los rumiantes, por ejemplo, también genera una gran cantidad de metano, pero más que la presencia de las vacas en sí, es todo ese proceso de la producción de carne, ¿no? Todo lo que trae, todo el impacto al medio ambiente, además de las emisiones, que tiene la producción de 1 kilogramo de carne, por ejemplo. Y bueno, haciendo a un lado el sufrimiento también de los animales, ¿no? Pero esto es nuevo por esta gran cantidad de población que hay en la actualidad en la Tierra. Todos queremos comer bien, queremos comer hamburguesas, queremos comer diario carne a grandes cantidades. Entonces, ahí está la gran cantidad de animalitos que están proporcionando esta alimentación. Y todo ese ciclo es altamente generador tanto de metano como de dióxido de carbono, como de carbono negro y de otros contaminantes, ¿no? El tercer contaminante de importancia es el óxido nitroso, que se produce por la actividad de los suelos. Ese también es potente. Y unos contaminantes que no son naturales, que produjo el hombre para propósitos de refrigeración y de aislamiento, que son los clorofluorocarbonos, ¿no? Esos son miles de veces más potentes que el dióxido de carbono en su efecto de calentar la atmósfera, y afortunadamente con el protocolo de Montreal fueron prohibida su producción hasta creo que el año 2010 para los países desarrollados y hasta 2030, alrededor de 2000 para todos, y la sustitución de ellos por los HFCs hasta 2030. Sin embargo, un artículo reciente acaba de mostrar que, o sea, bajó muy bonito, porque además ellos deprimen la capa de ozono, y entonces sin embargo, un artículo reciente acaba de mostrar que, o sea, bajó muy bonito, porque además ellos deprimen la capa de ozono, y entonces se hace seguimiento de esta actividad con la capa de ozono. Y sí, se empezó a regenerar muy bonito, y de repente, ¡pum!, otra vez para abajo. ¿Y qué pasa? Pues están produciendo otra vez CFCs. Y afortunadamente se acaba de encontrar la fuente de esa producción de CFCs en una localidad china, que están produciendo otra vez aislantes de estos que les ponen, a las viviendas, porque hace mucho frío, lo estaban produciendo ahí. El gobierno chino, por supuesto que lo negó. Se sabe que ya
se dejó de producir, pero igual, no puede pasar. Pero bueno, básicamente esos son los principales gases de efecto invernadero: dióxido de carbono, carbono negro, metano, óxido nitroso y gases de efecto invernadero principalmente. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta. La película se trata del calentamiento global y el cambio climático y todo eso, quedó claro. Pero en este momento, como en qué punto nos encontramos para que falte tiempo para no sé, para los cambios radicales. O sea, no sé si me expliqué. Es que ella lo dijo. Exactamente, en la gráfica que la maestra puso, estaba muy claro en las líneas cuando se podía detonar, si la temperatura llega a 1 grado, si la temperatura llega a tantos. Y entonces lo que estaba ya mostrando era un dato de hace una década. Entonces, a lo mejor buscar por ahí un dato reciente para ver qué tanto nos estamos acercando. Y Y en todo caso, ¿cuáles serían como las mejores medidas de todos modos? O sea, para detener todo esto. O sea, ¿qué es lo que uno como persona podría hacer, por ejemplo? Voy a dejar que la maestra diga su opinión y luego yo digo la mía, que es más drástica. No, más optimista. Okay. Bueno, básicamente, mira, el gran compromiso es el que hacen los países, ¿no? Por reducir. Vimos hace unos años, en 2015, que Estados Unidos, que es el segundo contaminante ahora, gran contaminante en materia de gases de efecto invernadero, hizo una serie de compromisos en París, con los acuerdos de París, de sustitución de sus plantas de carbono, etcétera, para reducir las emisiones. Y llega el nuevo presidente, Trump, y dice, no, pues a mí eso no me importa y síganle, ¿no? Ese es un gran problema, es el principal problema, el de los gobiernos. Afortunadamente, cada uno de nosotros, a nivel individual, familiar, de colonias, podemos hacer mucho. Métanse a cualquier página donde pueden calcular su huella de carbono y calculen su huella de carbono. Métanse a cualquier página donde pueden calcular su huella de carbono y calculen su huella de carbono. Tenemos que emitir 2 toneladas al año, cada uno de nosotros, para controlar el calentamiento global. El promedio mundial es de 7 toneladas por persona. Entonces tenemos que bajarle a 2. Los Estados Unidos, las personas que viven en Estados Unidos, los que viven en Australia, los que viven en los países desarrollados que no están evolucionados, digamos, en materia de sustentabilidad y cambio climático, llega a emitir cada persona hasta 15 o 20 toneladas anuales de gases de efecto invernadero. Los países en desarrollo como nosotros, sobre todo las comunidades rurales, pues menos de las 2 toneladas, ¿no? Entonces la cuestión es eso, ¿cómo vamos a mejorar nuestros hábitos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero? Primero es la manera como te mueves, la manera como vives, es bajarle a las planchas, bajarle al uso de la energía eléctrica, ¿no? Por un lado, el uso de las secadoras, etcétera. ¿Cómo te mueves? Tratar de movernos de manera eficiente. Y lo principal es qué comes, qué comemos, ¿no? Entonces hay que bajarle a la dieta a la carne, hay que subirle a las verduras, hay que balancear nuestra dieta más. Y lo que sigue es a nivel de colonia, o sea, ¿qué hacemos? Hay que bajarle a la dieta a la carne, hay que subirle a las verduras, hay que balancear nuestra dieta más. Y lo que sigue es a nivel de colonia, o sea, ¿qué hacemos con nuestros residuos? ¿Cómo tratamos nuestra agua? Porque no es nada más el problema del cambio climático, es de la manera en que el humano está viviendo, cómo agotamos los recursos, el agua, cómo desechamos residuos, que se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Unos alimentan a los otros y así nos vamos yendo en picada.
A ver, desde mi punto de vista, el ser humano con todas las actividades abrió una caja de Pandora. Y adentro de la caja de Pandora es como las matrushkas. Hay una serie de cajitas que las ha venido abriendo. Yo siento que, ¿cómo puedo revertir, por ejemplo? Es una reflexión. ¿Cómo puedo revertir el deshielo que está ocurriendo? ¿Cómo puedo revertir que haya un decremento en la temperatura? ¿Cómo puedo revertir ¿Cómo puedo revertir que los bosques que crecieron por miles de años de repente vuelva a repoblar todos esos bosques? ¿En cuánto tiempo? Cuando ya hay una gran deforestación, cuando estamos agotando el recurso hídrico, cuando más zonas costeras están siendo dañadas. La expectativa es, por ejemplo, a mí me preguntaban, esto es hace muy poco, el sábado, ¿esto es reversible? Todo lo que estoy escuchando de la maestra, pues son medidas en donde son paliativos. Yo siento, desde mi punto de vista, yo respeto mucho este tipo de cosas. Obviamente dicen, la huella de carbono hay que bajarla a 2000. Yo voy muy bien porque no como carne, como manzanitas de aquí de Chihuahua y no la manzana que traen de Chile, etcétera, etcétera, que eso es transporte y demás, ¿no? Pero sin embargo, pues voy a congresos y cuando volamos, pues voy a congresos y cuando volamos, ¡puch! Entonces ya iba muy bien, como en 1000, y de repente volamos a un congreso, pácatelas, ¿no? Ya salió que la huella de carbono subió a 5000, y si tienes más de 2 viajes al año, bueno, pues de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, y yo sí hablo del congreso más grande de geocientíficos, que somos los que cuidamos la Tierra, que es de 24,000, pues imagínense de dónde están volando y cuál es la huella de carbono tan solo para esto. Y todos esos geocientíficos en atmósfera y en oceanografía y en tectónica, saben que estamos produciendo esto y sin embargo la conciencia todavía no es de esta manera, ¿no? O sea, de qué podemos hacer como para ya no aumentar, porque yo no creo que algo sea reversible. Y tenemos más sensibilidad cuando de repente pues ocurre algo como un nivel de, o sea, hubo una inundación en Tabasco y hay que ayudar a la gente de Tabasco por la inundación y zonas costeras, cambios del nivel del mar, que también es una conjugación de que si hubo pleamar y cuestiones astronómicas. Entonces yo siento que no soy optimista desde el punto de vista planetario, o sea, si esto nos lleva a una gran catástrofe y hay una extinción de la especie humana, va a favorecer al planeta y el planeta se va a restablecer, porque al menos ha habido 5 grandes extinciones masivas, la última, la del Chicxulub-Vaso, que extinguió a los dinosaurios. Entonces, esto produjo un cambio climático terrible, pues se llevó al 76% de las especies continentales y marinas. Entonces, para mí, el hecho de que si esto, véanlo, seamos realistas, aunque yo separe la basura, llega el carro de la basura y lo mezcla, ¿no? La gente, obviamente, la gente más pobre es la que tiene menos huella de carbón porque no tiene cómo moverse, no tiene un transporte, come quintoniles en Chiapas y lo que tiene, tortillas, porque no hay de carne, si comen una vez al mes o 2 veces al mes es bueno, y si comen al pollo es el pollo que mataron, no el pollo que viene de Estados Unidos con hormonas. Entonces, optimista sí, el planeta sigue, va a seguir su evolución. Estos cambios que va a haber, esto que está viendo de ciclones, de tormentas tropicales, esto es lo peor de todo es que no nos sensibilizamos, vemos al oso polar ahí a mitad del océano que llegan a las costas de Canadá porque murieron en el intento de llegar a ver a su cría o de llevarle un
un trozo de pescador así a la cría y demás, y no alcanzó a llegar porque ya no había un hielo ahí, un iceberg. O los lobos que están invadiendo también la parte de Norteamérica y que se están desgarrando porque se están combinando poblaciones, etcétera. Somos poco sensibles. Entonces, no veo yo algo esperanzador si tenemos esta actitud de insensibilidad, y el planeta la evolución del planeta